día con todos. En esta oportunidad vamos a explicar algunos ejercicios propuestos en el examen parcial número 3 del curso de Física con el docente Ulises Abando Vizcoya Silva en la sesión 16. Con el grupo número 5, sus integrantes son Avanta Machay y Nelly Marita, Castro Roque, Lely Dariana, Herrera, Guerrero, Noelia, Orbeson Donaire, Félix Domingo, Arián Rolando Mato Chumacero y quienes habla Sánchez Malca Maricelo Chantal. Problema número 1. Sobre los vértices de un triángulo equilátero se han colocado dos cargas magnéticas. La carga número 1, que es igual a 3 megaampermetros, y la carga número 2, que está compuesta por 5 megaampermetros. Si el lado del triángulo es 12 centímetros, calcular la intensidad del campo magnético resultante en el tercer vértice. Bueno, como puedo ver, el triángulo es un equilátero. Y cuando es un equilátero, todas sus cargas son iguales. Aquí tenemos la carga 1 y la carga 2, que están separados por 12 centímetros. Y bueno, aquí tenemos la fuerza 1 y la fuerza 2, que es una repulsión, y vamos a hallar su fuerza, ¿no? Ya que son positivos. Primero vamos a hallar la fuerza número 1. Bueno, la constante, que es igual a 10 menos 7 elevado, la carga sobre A al cuadrado por 3 megaampermetros sobre 0.12 centímetros al cuadrado. Bueno, aquí vemos, se van los amperios y multiplicado nos da 20.83 newton sobre ampermetro, igual a 20 por 83 Tesla. Ahora para hallar la carga número 2, su fuerza que ejerce la carga número 2, vamos a utilizar la misma fórmula que se ha utilizado en esta parte de acá, que sería la constante multiplicado por la carga número 2 sobre la distancia al cuadrado. La constante, como ya sabemos, es 10 a la menos 7 newton sobre ampere al cuadrado, por la carga número 2, que el ejercicio nos dice que vale 5 megaampermetros sobre la distancia de 0.12 metros al cuadrado. Sabemos que mega vale 10 a la 6, entonces acá sería 5 por 10 a la 6, dividido entre 0.12 al cuadrado, multiplicado por 10 a la 7. El resultado nos daría de 34,72. Ahora, las unidades sería igual que en este de acá, que nos daría newton sobre ampere por metro, y esto sería igual a Tesla. Entonces decimos que para la fuerza número 2 sería de 34.2 Tesla. Entonces, ahora, ¿qué nos piden hallar? Nos piden hallar la intensidad de campo magnético resultante en el tercer vértice. Entonces, para hallar lo que nos piden en el problema, vamos a utilizar el método del paralelogramo. El método de paralelogramo, por ejemplo, aquí lo hemos, toda esta parte de acá, la resultante de las fuerzas que ejerce cada una de las cargas, lo hemos pasado para acá. Entonces decimos que esto sería la fuerza número 1, esto sería la fuerza número 2, y este anaranjado, este vector, esta flechita anaranjada, sería la fuerza resultante que queremos hallar, nosotros la resultante. Entonces, utilizando el método del paralelogramo, podemos decir, obviamente reemplazando valores, ¿no? Acá este sería la fuerza número 1, que sería de 20.73 Tesla. Ese sería la 2, que sería de 34.72 Tesla. Ahora, el método del paralelogramo sería la fuerza número 1 al cuadrado más la fuerza número 2 al cuadrado más la multiplicación, el doble de las dos fuerzas, y todo multiplicado por coseno de tita. Ahora reemplazamos valores porque los valores ya lo hemos reemplazado aquí anteriormente. Entonces, la resultante sería la raíz de la 28.73 al cuadrado, que sería la fuerza número 1, más la 2, que sería 34.72 al cuadrado, más la multiplicación del doble de la multiplicación de las dos fuerzas, que sería de 20.83 por 34.72 por coseno de tita, que en este caso vendría 60. Tita vendría 60. ¿Por qué? Bueno, como el problema nos dice que es un triángulo equilátero, sabemos que un triángulo equilátero, sus lados pues van a ser iguales y los ángulos 60. Entonces, por eso decimos que es coseno de 60.
Ahora sacamos la multiplicación y la raíz y nos sale 48.61 Tesla. Entonces, ya estaría resuelto el ejercicio número 1. Continuando con el ejercicio número 2, nos piden, se tiene tres resistencias R1 que vale 200 ohmios, R2 que vale 350 ohmios y R3 que vale 50 ohmios. Nos piden calcular la resistencia equivalente cuando la resistencia está en serie. Y por otra parte nos piden calcular la resistencia cuando está equivalente cuando las tres resistencias están en paralelo. Entonces, lo que queremos saber es primero sacar los datos. Nos dan que la resistencia 1 es igual a 200, la resistencia 2 es igual a 350 y la resistencia 3 es igual a 50. Teniendo eso, tenemos que saber cuáles son las resistencias, cómo es la resistencia equivalente cuando está en serie y la resistencia equivalente cuando está en paralela. Entonces, según nos dicen las fórmulas, la resistencia en serie es cuando la resistencia equivalente es igual a todas las resistencias sumadas. Y la resistencia paralela es cuando la resistencia equivalente es 1 sobre resistencia equivalente sobre 1 sobre primera R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, donde RAB es resistencia equivalente. Entonces, un ejemplo de lo que es resistencia equivalente y resistencia en serie sería lo siguiente. Esto viene a ser resistencia en serie, cuando son lineal. O sea, se ve que es una sola línea y están las tres resistencias. Por otra parte, tenemos lo que es la resistencia paralela. ¿Cómo es paralela? Tenemos aquí el ejemplo cuando están en forma vertical cada uno. O sea, viene a ser estar en forma paralela, una con la otra. Entonces, sabiendo esto, vamos a resolver los ejercicios. Primeramente, en la letra A nos dicen la resistencia equivalente cuando está en serie. Nos piden hallar la resistencia equivalente cuando está en serie. Entonces, vamos a usar la fórmula donde RAB es igual a R1 más R2 más R3, sabiendo que R es igual a resistencia. Entonces, simplemente vamos a hacer es sustituir los valores, donde la resistencia equivalente viene a ser 200 más 350 más 50. Entonces la resistencia equivalente cuando está en serie nos daría que es 600 ohmios. La letra B. Nos piden calcular la resistencia equivalente cuando está en paralelo, o sea, la siguiente fórmula. Entonces sería de esta manera. Solamente sustituimos los valores, donde 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 200, más 1 sobre 350, más 1 sobre 50. Entonces nos daría que 1 sobre RAB es igual a 0.28 ohmios. Por último, nos quedaría que pasamos esto a multiplicar al lado y este pasa a dividir. Entonces nos quedaría, al pasarlo, a quererlo subir, pasa con un signo negativo, o sea, 0.28, está aquí abajo, pasa al lado numerador, pasa con una potencia negativa. Esta potencia sería negativo 1. Entonces, al sacar eso nos daría que es 35.2 ohmios sería la resistencia equivalente cuando esté en paralelo. Problema 3 nos dice, una muestra de 8 litros de gas oxígeno tiene temperatura y presión iniciales de 450 Kelvin y 3 atmósferas. Entonces, el gas experimenta dos procesos, que una es AB, que se calienta a volumen constante a 550 Kelvin. Y la otra sería BC, que se calienta a presión constante a 800 Kelvin. Entonces, tenemos tres preguntas, la cual nos piden resolver. ¿Cuántas moles de oxígeno hay presentes? ¿Cuál es la presión del punto B? ¿Cuál es el volumen en el punto C? Nos pide determinar las energías en cada proceso. Entonces, los datos que nos da el dicho problema es volumen es igual a 8 litros, temperatura es igual a 450 Kelvin y presión sería 3 atmósferas. Entonces, el proceso, lo que vamos a hacer primero es resolver el proceso de AB,
que se calienta a volumen constante, que sería volumen igual a 8 litros, temperatura 550 Kelvin y la presión que no lo sabemos, porque la temperatura, si bien es cierto, lo sacamos de lo que nos da en el proceso 1 de 550 kelvins, más no nos da la presión. Entonces vamos a utilizar la fórmula de los gases ideales, que sería presión por volumen sobre temperatura es igual a presión por volumen y sobre temperatura. Y bueno, lo que diferencia acá es de que presión 1, volumen 1, temperatura 1, presión B 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Como vemos acá, las iniciales son A y B. Entonces, reemplazamos, que sería presión, que es 3 átomos, 3 atmósferas, sobre 450 Kelvin. Bueno, si bien es cierto, la presión A es las 3 atmósferas que nos da en el problema, y la temperatura A, que serían 450 Kelvin, entonces sería igual a presión B, que no lo sabemos, solamente ponemos los signos, y sobre 550 Kelvin, que es temperatura B, que nos da en la opción 1, en el proceso 1. Entonces sería, vamos a operar multiplicando 550 por 3 atmósferas sobre 450. Multiplicamos y dividimos, nos saldría como respuesta que la presión B sería igual a 3,6 atmósferas. Entonces, vamos al siguiente proceso, que sería el proceso de BC, que es igual a, que dice que se calienta a presión constante de una temperatura de 800 Kelvin. Entonces, lo que vamos a hacer es el proceso C es igual a 3,6 átomos, que sería igual a la presión B. Entonces, de igual modo, vamos a utilizar la fórmula que hemos utilizado en el primer proceso, que sería presión B por volumen B sobre temperatura B, es igual a presión C por volumen C sobre temperatura C. Reemplazamos, que nos daría la presión B, que nos da 8 litros sobre 550 Kelvin, que sería la temperatura B. Entonces es igual a, perdón, esto es el volumen más no la presión. Es igual a presión B, que no lo sabemos, es lo que vamos a encontrar. Vendría a ser igual sobre 880 Kelvin, que sería la temperatura, que nos da el proceso PC. Entonces, el volumen es igual a, porque nos pide hallar lo que es el volumen en el punto C. Entonces, el volumen en el punto C sería igual, multiplicamos 880 por 8 y dividimos entre 550, que nos daría como respuesta 11,6 litros. Sería el volumen en la presión en el punto C. Entonces, para hallar lo que sería los moles de oxígeno presentes, vamos a utilizar la fórmula general de los gases ideales, los gases, la ecuación universal, que sería, hay una denominación que se le conoce más, esta pequeña fórmula, que es como pavo ratón. Entonces, sería presión por volumen igual a R, que es por temperatura, que N sería el número de moles. Pues R es la constante universal de los gases. Entonces, lo que vamos a hacer es presión por volumen sobre temperatura igual a R, N, que es la constante en todo el proceso. Entonces, R es la constante universal de los gases, que tiene un valor que es de 8,314 joules entre mol por Kelvin. Entonces, lo que hemos hecho es multiplicar y dividir, que nos daría, como si bien sabemos, Kelvin es un valor de 273. Lo operamos y hemos sacado en joules y en mol, que por Kelvin, entonces nos daría como respuesta 0,0806 litros por atmósfera entre mol por Kelvin.
Entonces, para determinar lo que serían los moles, vamos a hacer la presión A por volumen A igual a la R, que es la constante de temperatura A, por Na, que vendría a ser los números de moles. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar la presión A, si bien es cierto, sería 3 átomos, 3 atmósferas. Bien, el volumen A sería 8 litros, 8 litros, y R, que es la constante, nos da como respuesta 0,08206 por 450, que es la temperatura A, ¿ok? Por Na. Entonces, Na, son los moles que vamos a determinar. Entonces, operamos, multiplicamos y multiplicamos, que nos daría 3 por 8, 24, y este número con 450 nos daría un resultante, y lo que se haría es dividirlo entre esos dos, entre los dos valores, que nos da como respuesta 0,6499 moles. Entonces, tenemos ya la respuesta, para poder considerar. Entonces, lo que vamos a hacer es, ahora nos pide cuántos moles de oxígeno hay presentes. Entonces, los moles de oxígeno hay presentes 0,649 moles. Entonces, tenemos ya la respuesta de la primera pregunta que nos está pidiendo el problema. La segunda sería, ¿cuál es la presión en el punto B? En el punto B la presión es de 3,6 atmósfera. Ya está. Entonces, la siguiente pregunta que nos pide el problema es, ¿cuál es el volumen en el punto C? Entonces, el volumen en el punto C es de 11,6 litros. Eso sería todo. Muchas gracias. Ejercicio 4. En la figura siguiente calcular la fuerza resultante en la carga K. Para el desarrollo lo que vamos a encontrar es la fuerza 1 y la fuerza 2, lo cual para la fuerza 1 vamos a sumar los siguientes resultados. 9 por 10 elevado a la 9, por 4 por 10 elevado a la menos 9, por 3 por 10 elevado a la menos 9 sobre 0.2 elevado al cuadrado, lo cual el resultado nos da 2.7 newtons. Para la fuerza número 2 vamos a multiplicar de la misma manera los siguientes resultados, lo cual es 9 por 10 elevado a la 9, por 4 por 10 elevado a la menos 9, por 5 por 10 elevado a la menos 9, sobre 0.2 elevado al cuadrado, lo cual el resultado es 4.5 newtons. Para hallar la fuerza resultante, vamos a sumar los siguientes resultados, lo cual 2,7, que es el resultado de la fuerza 1, elevado al cuadrado, más 4.5 elevado al cuadrado, más 2 por 2,7 por 4,7 por el coseno de 74, lo cual el resultado nos da 5,87 newtons. Siguiendo con el ejercicio 5, calcular el radio de una bobina que tiene 500 vueltas de alambre en el aire por el cual circula una corriente de 4 amperios y se produce una inducción magnética en su centro de 8 por 10 elevado al negativo 3 teslas. La fórmula es la bobina es igual a la permeabilidad magnética por el número de las espiras y la corriente sobre 2 radios. Despejando la radio, que es igual a la permeabilidad magnética por el número de espiras por la corriente sobre 2 bobinas. Dice la radio es igual a 500 por 4pi por 10 elevado a la menos 7 por 4 sobre 2
por 8x 10 elevado a la menos 3, que es igual a 0,16 metros. Lo pasamos a centímetros, que 16 centímetros sería la radio.